buenas tardes, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio internacional Seguridad Alimentaria. Bueno, y vale la pena volver a ver este video, ya que nos los acaban de pedir las personas que se están incorporando desde Facebook Live, que quieren volver a verlo. Así que lo volveremos a ver, Milagros. ¿Me avisas, por favor? Sí. Vamos a poner compartir pantalla. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Yo soy Cadín de Todas con Vos. Hoy alzamos nuestra voz por la alimentación, la desnutrición, la desigualdad, porque unidos podemos hacer la diferencia. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, proclamado desde 1979 por la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hemos preparado este foro Seguridad Alimentaria, el gran reto, ya que es importante concientizar sobre el problema alimentario y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición, la pobreza, sin importar el sexo, el género, el color de la piel o el credo. El aumento del hambre, las economías en dificultad, la agudización de la desigualdad y una activa temporada de huracanes amenazan las poblaciones de América Latina y del Caribe y pueden tener consecuencias a largo plazo a menos que se tomen las medidas rápidas. Esto lo advirtió el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. A medida que se disparan los casos del coronavirus, América Latina se ha convertido en la región más afectada por el COVID-19 a nivel mundial, representando más de una cuarta parte de los casos del mundo. La pandemia de salud está impulsando el hambre, la inseguridad alimenticia, lo que corre riesgo de alimentar conflictos y disturbios políticos y obligar a familias vulnerables a emigrar. Según el director ejecutivo David Beasley, del Programa Mundial de Alimentos para las Naciones Unidas, que estuvo recientemente en Ecuador y Panamá, conversando con líderes de América Latina, señaló que la pandemia COVID-19 ha sido devastadora para América Latina, donde las nubes de una tormenta económica ya estaban formándose. Las familias luchan por comprar productos básicos como alimentos y medicinas porque sus medios de vida han sido destruidos y la cantidad de personas sin trabajo en la región alcanza los 44 millones. En una combinación mortal, y en verdad tenemos que actuar ahora y hacerlo de manera inteligente, señala este gran líder. No se puede lidiar con el COVID o con el hambre por separado. Se deben de tratar juntos. Y si lo hacemos bien, podemos salvar vidas. Si no lo hacemos bien, la gente morirá, señaló en reciente comunicado. América Latina y el Caribe verán un aumento aproximado del 269% en el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria severa, llevando un total de 16 millones de personas que no saben de dónde vendrá su próxima comida en los próximos meses, frente a 4.3 millones en el 2019. Es increíble cómo se ha aumentado esta cifra. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas destaca particularmente su preocupación por las personas vulnerables en Haití, el corredor seco de Centroamérica, así como los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú. También señalan que la temporada de huracanes, que se espera que sea muy activa o más activa de lo normal, llevará nuevos riesgos y ejercerá una presión adicional sobre los sistemas de protección social que ya están sobrecargados. Desde su centro humanitario regional en Panamá, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas está apoyando la logística para apoyar a dar respuesta, transportando carga alimentaria y sanitaria a donde se necesite. Pero debemos seguir trabajando. Yo solo quiero darle algunos datos y detalles antes de que entremos a presentarles a nuestros grandes panelistas, que son personas que están haciendo la diferencia por erradicar el hambre en cada uno de sus países. Trabajan para ello. Unos datos importantísimos. En el sector de la agricultura, que es el mayor empleador del mundo, proporcionan medios de vida al 40% de la población mundial actual. ¿Y por qué hablamos del sector agricultura? Lo veremos más adelante. Este es la mayor fuente de ingresos y empleo para hogares rurales y pobres. 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría aún con producción de secano, proporcionan hasta un 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo. Invertir en los pequeños agricultores, en esas granjas de hombres y mujeres, es una forma importante de aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición para los más pobres, así como la producción de alimentos para mercados locales y mundiales. Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, las cantidades de personas que padecerían de hambre en el mundo se reduciría en 150 millones. Estos son datos otorgados por las Naciones Unidas. 4.000 millones de personas no tienen acceso a electricidad en todo el mundo, la mayoría de las cuales viven en áreas rurales en los países en desarrollo.
Pobreza energética en muchas regiones es una barrera fundamental para reducir el hambre y asegurar que en el mundo se pueda producir suficiente alimento para satisfacer la demanda futura. Hoy, mientras hablamos, mientras conversamos, mientras buscamos soluciones, muchos se irán sin comer a dormir y muchos no sabrán qué comerán el día de mañana. Esto no es un problema de los gobiernos, esto no es un problema de las ONGs, esto no es un problema de los gremios, esto es un problema de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo y especialmente los de América Latina. Porque ya vimos las cifras que señalan las Naciones Unidas, que realmente entre el COVID y el hambre, la pobreza, la corrupción y la desigualdad, estamos enfrentando escenarios que realmente son dolorosos y que nos van a impactar socialmente. Por ello hoy estamos aquí. Todas con Vos es un movimiento que promueve los derechos políticos, sociales y culturales de las mujeres, pero también hacemos eco de los derechos humanos y por ello estamos hablando de este tema de gran importancia, porque tenemos que dar a conocer el problema, las causas y las propuestas de la mano de expertos que nos acompañan el día de hoy, Milagros, porque para poder combatir el hambre tenemos que trabajar juntos. Buenas noches y me acompaña Milagros Vallecillos. Adelante, Milagros. Buenas noches, Karin, buenas noches a nuestra plataforma digital de Todas con Vos, nuestra audiencia también. Saludamos de manera muy cordial desde Ciudad de Panamá a nuestra audiencia de la plataforma digital de la Agencia Internacional de Noticias Voz de la Diáspora, por medio de la cual llegamos a nuestra población de habla hispana en los 5 continentes. Saludos cordiales a nuestros periodistas salvadoreños en los 5 continentes también, Karin, a esta hora. Vamos a presentar rápidamente, primero a la cofundadora de Todas con Vos y luego voy rápidamente a presentar a los panelistas. Pero se me olvidó presentarte a ti, no te he presentado a ti. Ella nunca quiere que uno la presente, yo tengo que presentarla porque ella es una gran periodista con más de 20 años de experiencia, es presidenta de la Agencia Internacional de Noticias La Voz de la Diáspora, integrada por periodistas salvadoreños, es una mujer de un gran corazón y espíritu, luchadora por los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres, especialista en investigación de datos, ha participado en coberturas en diferentes partes del mundo, ha sido galardonada y becaria de las Naciones Unidas, también ha estado en premios diferentes, hasta de la Universidad de Florida Atlantic University en los Estados Unidos, entre otros premios que ha recibido Milagros. La verdad que es un honor compartir contigo este espacio de Todas con Vos. Saludos a todos, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ella lo dice con mucho cariño, quiero que sepan. Vamos rápidamente a presentar a Karin y luego a nuestros panelistas de la noche. Karin estudió Administración de Negocios, cuenta con diferentes diplomados y certificaciones, entre los cuales destacan Gerencia de Sostenibilidad en el INCAE de Costa Rica, es promotora de los derechos humanos, es miembro de la Fundación Unidos por la Niñez desde hace más de 10 años, fundación que trata y previene el abuso sexual infantil, es también fundadora de Coms Market Latam, agencia de comunicaciones con alcance en 105 ciudades del mundo. Esa es Karin Sangüesa, cofundadora de Todas con Vos. Vamos rápidamente a quienes nos honran esta noche con su presencia en este foro internacional. La primera de ellas es Elga Barría Fábrega, estudió psicología en la Universidad Santa María la Antigua en Panamá, seguido por una especialización en Administración de Recursos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, a través de la Fundación Rescate de Alimentos, dedica esfuerzos a promocionar el consumo responsable de la comida y el combate a la desnutrición. Elga, es un gusto tenerte esta noche aquí en la plataforma de Todas con Vos. Adelante con tu saludo para nuestra audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Esto es un tema del momento, siempre ha sido un tema importante, aún más importante en este momento, y espero que esta conversación que vamos a tener nos ayude a lograr encontrar algún tipo de solución al problema. Muchas gracias, Milagros. Gracias a ti por estar esta noche con nosotros. Y bueno, ya nos contará
Elga también, de todo aquello a lo que se dedica, que es tan delicioso, tiene que ver con el mundo de la gastronomía. Así es que vamos ahora a presentar a nuestro segundo panelista. Él es Reinaldo Plasencia. De verdad, nos complace esta noche tenerlo con nosotros. Ha trabajado en desarrollo social durante 21 años en organizaciones tan diversas como Plan Internacional y Educo, entre otras. El trabajo que está haciendo Educo en este momento es fantástico en toda nuestra América Latina y en el mundo entero. Así es que les enviamos un fuerte abrazo a todos esos profesionales que trabajan para la organización Educo y están poniendo tanto de su parte por hacer de este un mundo mejor. Vamos a seguir hablando de Reinaldo. Su trabajo se ha centrado en una variedad de temas como la seguridad alimentaria, la gestión de programas, los medios de vida resistentes y los derechos de la niñez. Además de Nicaragua, ha trabajado en Centroamérica y otros países de América Latina. Reinaldo estudió agronomía en su país de origen, Cuba, y posteriormente obtuvo una maestría en gestión de proyectos en Nicaragua, donde ha vivido durante 22 años. Un cubano ya con corazón nicaragüense. Reinaldo, adelante con tu saludo. Muchísimas gracias por estar en esta plataforma de Todas con Vos. Gracias a ustedes por pensar en nosotros, en Educo. Un agradecimiento a nombre de todos los que hacemos esta organización y también un poquito de corazón panameño. He estado mucho en Panamá, me encanta su país y es un gusto estar colaborando con ustedes. Ah, mira qué interesante. Es lo que yo siempre digo a nuestra plataforma digital de Todas con Vos y de la Voz de la Diáspora, Reinaldo. Cuando uno conoce Panamá, acaba enamorado de Panamá, ¿sí o no? Qué bien. Sin duda, con razón son el puente del mundo. El puente del mundo y el corazón del universo. Vamos entonces a presentar a nuestra tercera panelista, Karim, María Fernanda Polanco, arquitecta graduada de la Universidad Central de Venezuela con maestría en Administración de Empresas en el Instituto de Estudios Superiores en Administración IESA. Es directora y miembro fundador de la organización Alimentando Futuros desde el año 2017. María Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Venezuela. Adelante con tu saludo. Parece que tenemos algunos inconvenientes. Activamos el micrófono, Karim, para María Fernanda. Un segundo. Está activado. Bueno, quizás tenemos algunos inconvenientes técnicos en este momento, pero ya la hemos presentado. Cuando ella pueda incorporarse, entonces dará el saludo a nuestra audiencia. Mientras tanto, vamos a ir directo, Karim, al primer bloque. A nuestro primer bloque de, sí, exacto, de muchas preguntas. Gracias. Exacto. Gracias, Para hacer Milagros. un espacio a María Fernanda. Gracias, Milagros, y en verdad esta pregunta es una pregunta marco, es una pregunta importante. Como hablamos al principio, estos son 3 personas que, como dicen, que están cambiando al mundo. Miren, yo les puedo decir algo personalmente. Muchas veces nos desilusionamos aquí en Todas con Vos, tocamos temas fuertes, temas de importancia, temas que tratan de ver cómo contribuyen a un cambio sociocultural, muy enfocado a la igualdad de género y al respeto de los derechos humanos. Y nos hemos encontrado en este caminar con personas maravillosas, personas como ustedes 3, que están trabajando y haciendo la diferencia desde sus trincheras, con lo poco o lo mucho que puedan manejar. Y en realidad a nosotros nos honra poder aprender de ustedes. Por eso le quiero preguntar a Elga, como primera participante, que nos ilustre sobre su labor, la labor que desarrolla, y van a hacer 3 preguntas en una. Primero, la labor que desarrolla, ¿cuáles son los obstáculos que ha enfrentado la fundación que ella preside? ¿Y cuál ha sido el mayor desafío durante pandemia? Adelante, Elga. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, para ponerlos como en conocimiento de a qué se dedica la Fundación Rescate de Alimentos, que somos un grupo de personas dedicadas
a llevarlo a cabo. En su gran mayoría son personas relacionadas con la cocina, chef, propietarios de restaurantes, pero también hay otras personas con múltiples profesiones involucradas. Somos una organización sin fines de lucro, comprometidas con la reducción de la desnutrición, la seguridad alimentaria y la promoción del consumo responsable. Esto arrancó en el 2016 con nuestro presidente, que es Hernán Correa, propietario del restaurante Riesen, y que fue el primer ganador de Top Chef Panamá. Cuando él gana Top Chef Panamá, él decide utilizar gran parte del premio que ganó en dinero para comenzar esta fundación y tratar de rescatar en ese momento todo el alimento que veía que se botaba en lo que en ese momento era el mercado de abastos, que ya no existe. Para ese entonces se estimaba que se desperdiciaban diariamente solo en el mercado de abastos más de 30 toneladas de producto apto para el consumo humano. Posteriormente se mudó a lo que ahora es Merca Panamá, y al hacer esta mudanza a Merca Panamá, ellos contando actualmente con cuartos fríos, pareciera que, y estoy hablando prepandemia, porque las cifras durante la pandemia pues no las manejamos, pero estamos seguros que han aumentado. Pero habiendo tenido esta mudanza a Merca y habiendo contado entonces con cuartos fríos, parece que la merma o la pérdida o el desperdicio de este alimento bajó a un promedio de 22 toneladas diarias solo en Merca Panamá. No estamos hablando de otros mercados, no estamos hablando de los supermercados, no estamos hablando del área donde se cosecha. O sea, vamos a enfocarnos en esta cifra que es en Merca Panamá, que es el mayor productor de desperdicio, o era en ese momento. Entonces nuestro plan a mediano plazo antes de la pandemia era la construcción de una planta de procesamiento de alimentos dentro del Merca, lo que nos permitía tener el insumo ahí mismo, lo que disminuye la huella de carbono, nuestro footprint, habiéndolo hecho ahí en Merca, con la intención de tratar de procesar de arranque 3 toneladas diarias, que no es 22 toneladas, pero era un inicio, ¿no? Con eso buscábamos disminuir el costo de gestión de Merca, porque actualmente, o en ese momento, antes de la pandemia, gastaban aproximadamente $18,000 mensuales solo para botar la comida que se podía comer, pero que nadie estaba adquiriendo. También con esto buscamos, y seguimos buscando, pero el plan de la planta de procesamiento era disminuir el daño ambiental, ¿no? Como les dije, haciéndola dentro de Merca, buscábamos bajar la huella de carbono, pero también todo lo que involucraba que este alimento que ya se había crecido, había desgastado una tierra por gusto, el desperdicio de agua que se había utilizado para este alimento que se había producido pero que no se estaba consumiendo, además de que nuestros vertederos están colapsados. Patacón, que es nuestro vertedero principal, no puede más, está colapsado, y que toda esta comida o todo este alimento, aunque es orgánico, al tirarse en un vertedero que queda tapado con desperdicios no orgánicos, se descompone de manera inadecuada y genera gases de efecto invernadero. Entonces, esto era todo lo que involucraba nuestra intención de rescate, ¿correcto? Es un plan que sigue en pie, para el que estamos recogiendo dinero, pero estamos hablando de una inversión de un poco más de $500,000 para poderlo echar a andar. Cuando arrancamos a hacer todo esto y también comenzamos a trabajar toda la parte de impulsar nuevas legislaciones para modernizar un poco la legislación panameña con relación al desperdicio de alimentos y tal, llega la pandemia. Entonces, nuestro plan, más que estancarse, se acelera y amplifica. ¿En qué sentido? No contamos con una planta de procesamiento definitivamente, pero llega la pandemia los primeros días de marzo y se cierran todos los negocios, incluyendo los negocios de los restaurantes en gran medida.
Y toda esta comida que ya estaba adquirida y procesada dentro de los restaurantes y todo este alimento que además que estaba dentro de los suplidores y de los distribuidores de alimentos, queda parada. Y todas estas comidas tienen fecha de vencimiento, o sea, son productos perecederos. Somos pocas las cocinas que quedamos abiertas en ese principio de pandemia y decidimos comenzar a tratar de absorber la mayor cantidad de productos que podemos para procesarlos, cocinarlos y entregarlos a quienes lo necesitaban en ese momento. Y así arrancamos esta nueva etapa de la Fundación Rescate de Alimentos, utilizando las cocinas de varios de los miembros de la fundación. Pero además de rescatar el alimento, segregarlo, desinfectarlo, que es un poco más allá que cocinar para alimentar, sino es que es rescatar y luego cocinar para alimentar, que es la nueva etapa que se incluyó ahora en la pandemia. Actualmente nosotros estamos produciendo diariamente un poco más de 300 comidas diarias de alimentos rescatados. 300 comidas diarias de alimentos rescatados a la fecha, un poco menos de 200 días de haber iniciado esta etapa. Podemos decir que estamos llegando casi a las 80.000 comidas entregadas. Wow. Perdón. Eso es comidas entregadas durante pandemia. Durante pandemia, menos de 200 días llevamos. Y hecho con las uñas, no hemos contado, no tenemos gran cantidad de dinero. Así que lo que hemos tenido que hacer es todos los miembros hemos tocado las puertas de los diferentes proveedores de nuestros restaurantes y hemos rescatado lo más que hemos podido y con eso hemos podido producir, hemos dado nuestras cocinas, nuestra electricidad, nuestro gas, nuestras horas de trabajo para poder llevar a cabo esto. Más adelante les voy a hablar de cómo hemos avanzado un poco más en esa tarea, pero a grosso modo eso es lo que la Fundación Rescate de Alimentos hace y es muy importante destacar que no nada más damos comida que es altamente nutritiva, eso es otro tema. Sí, es comida digna y nutritiva, sino que además lo hacemos a través del rescate de un alimento que conllevaba un sinfín de otros problemas, ¿no? Que iba a traer muchos problemas ambientales y económicos y todo lo demás. Eso con relación a tu primera pregunta. Para mí, las dos siguientes preguntas creo que se traslapan un poquito más. Te voy a condensar un poco lo que yo creo que es son nuestros mayores obstáculos, que son dinero, no contamos con dinero, indiferencia de la sociedad civil, aunque es un tema muy importante, es súper relevante, debería ser uno de los temas más importantes. No parece haber interés de la sociedad civil. Tenemos muy poca ayuda estatal, cuando debería ser una de las principales, uno de los principales temas del Estado. Y además existen legislaciones obsoletas que nos impiden o nos dificultan ayudar más. Tenemos una legislación que se llama se me fue el nombre. De desechos, de manejo de desechos. No, que tiene que ver con las personas, del buen samaritano, pero es muy básica. Habla de que si yo quiero ayudarte a ti y con lo que yo te doy a ti hay un daño indirecto, no me puedes culpar. Pero es muy básica y la descripción que acabo de hacer es muy genérica, ¿no? Pero es interesante cómo, habiendo Panamá habiéndose comprometido tanto con CELAC, que para el 2025 tenía que haber erradicado el hambre, y la ODS, uno de los 17 objetivos de la ODS que debe estar cumpliéndose en el 2030 es la seguridad alimentaria. Nosotros no estamos ni cerca de cumplir con estos objetivos en Panamá, de seguro. O sea, no estamos pero ni remotamente cerca de cumplirlo. Sin embargo, no parece haber mayor apoyo estatal o gubernamental o del gobierno. Pero cuando tú te lees el plan que se generó para esto, el plan de rescate que se generó para el 2017 al 2021 es divino.
Tú lo lees y pensarías que en este momento aquí en Panamá no deberías encontrar a nadie pasando hambre. Así que para mí esa es la respuesta del mayor obstáculo. No hay plata, no hay interés ni del gobierno ni de la sociedad civil y encima la legislación no funciona a nuestro favor. Mira, has tocado unos puntos súper interesantes e importantes porque es cierto, no, las legislaciones no nos acompañan. Muchos de los grandes convenios firmantes de países en América Latina en general, incluyendo Panamá, no se cumplen los convenios marcos de nada de respeto de los derechos humanos. Es impresionante cómo van decir, y es un llamado de atención a las autoridades y a los que nos representan en las Naciones Unidas, cómo pueden ser embajadores de las Naciones Unidas en Panamá y no hay respeto real por temas como hambre. En el centro de Panamá podemos encontrar niños con desnutrición. En el centro de Colón yo no te puedo explicar cuánta gente con desnutrición hay. Hay niños que han muerto de hambre en la comarca. Esa es la realidad que vivimos nosotros en este país, que es muy desarrollado para algunos, que es el gran Miami de los negocios de América Latina, la Suiza de América Latina, pero sin embargo temas tan importantes como el hambre, no hay conciencia. Aquí botamos alimentos en las casas, aquí los supermercados, mira, tú nada más que hablaste de un tema, de Merca Panamá. Imagínate si Merca Panamá trabajara en conjunto con los supermercados y con el sector agrícola, que es un sector súper importante para poder rescatar alimento nutritivo y que se pueda hacer comida o dárselo a instituciones para que porque eso es lo que hacen en algunos países también. Mira que nosotros estuvimos hablando y tenemos mañana una entrevista muy interesante con la directora del Banco de Alimentos de República Dominicana, que ellos también empezaron a trabajar con las uñas, tienen 10 años trabajando ya, y específicamente ellos sí sentían que la población no los apoyaba, hicieron muchísima comunicación que los ayudó a concientizar. Obviamente la parte gubernamental no la tocamos, pero sí nos hablaba de esos 3 elementos para poder tener un complemento más sostenible en todo este tema, porque no es sostenible que ustedes gasten su gas, no va a ser sostenible que den horas a hombres. Uno quiere ser bueno, uno quiere aportar a la sociedad, pero todo tiene un límite y esto es un problema de todos. Y en Panamá hay hambre y los políticos que digan que no hay hambre están equivocados. Entonces, creo que es importante destacar eso. Como panameña, es una crítica constructiva al gobierno de turno para que realmente se enfoque esfuerzos reales a poder ayudar a fundaciones como la tuya, ayudar a la gente del Banco de Alimentos de Panamá, que deben trabajar todos en conjunto por un bien común. Y claro, yo le quiero hacer la misma pregunta a Reinaldo, yéndome para otro lugar de nuestra querida Centroamérica, y el que ha venido trabajando tanto con niños. Yo me acuerdo que hace unos años atrás aquí en Panamá hasta teníamos una galleta alimenticia que le daban a todos los niños en las escuelas públicas. Ya eso se perdió. Yo te puedo decir, y no quiero opinar mucho porque tengo que ser un poco imparcial, pero este es un tema súper apasionante porque sí he visto gente con hambre, he visto gente que me dice, señora, no sé cómo voy a comer, y como he visto comedores en Colón y en otras ciudades que son financiadas por terceros, es decir, por gente de la sociedad civil que realmente quiere alimentar específicamente a los niños. Yéndonos a Educo y a toda la experiencia que tiene Reinaldo en la parte de los niños, quiero que nos expliques un poquito qué es lo que hacen ustedes en su fundación y exactamente cuáles han sido los mayores obstáculos que han enfrentado para cumplir los objetivos que se han trazado en esta fundación que es tan importante, y el mayor desafío que han tenido durante esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, ¿qué es Educo? Nosotros somos la Fundación Educación y Cooperación. Educo es el acrónimo. Bueno, nosotros somos una organización española, nuestra sede principal está en Barcelona, España. Y bueno, tenemos trabajo en América Latina, específicamente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Bolivia. Hasta hace 2 años también operábamos en Perú y Ecuador, pero bueno, entre la combinación de la situación financiera
más que, bueno, estos dos países han avanzado un poco más en su nivel de ingreso, etcétera, la Fundación decidió en América Latina concentrarse en estos 4 primeros países que le mencionaba. Además de eso, nosotros operamos en Asia y en África, y también, no solamente en España captamos fondos, tenemos programas en España también para familias y niños y niñas en situación más desfavorecida. Nosotros somos una de las organizaciones mundiales que trabaja derechos de niñez. Además del enfoque de derechos de niñez basados en la Convención, nosotros trabajamos un enfoque que se llama de bienestar de la niñez, donde nosotros, este enfoque incluye 3 grandes dimensiones. Una dimensión material que está referido a qué cosas, qué recursos cuenta la niñez y su familia. Una segunda dimensión que es la dimensión relacional, que habla un poco sobre qué se hace con esos recursos. Por ejemplo, puede ser que la familia, la niñez tenga acceso a recursos naturales, a tierra, a escuela, etcétera. La segunda parte es qué se hace realmente con esos recursos. Y la tercera dimensión, que es sumamente importante, que es la dimensión subjetiva. Cómo se siente la niñez en relación a lo que hace con lo que tiene. Esta parte subjetiva de cómo nos sentimos, que es a veces muy subvalorada, es muy sumamente importante escuchar a la niñez y sentir sus percepciones, y eso nos da grandes lecciones, no solamente para mejorar nuestra acción programática, sino también lecciones de vida. Nosotros trabajamos 3 grandes grupos de derechos: el derecho a la educación, el derecho a la protección integral de la niñez y lo que tiene que ver con los temas de participación y cómo se gobierna a favor de los derechos de la niñez. Esto incluye obviamente el tema de seguridad alimentaria en mucho, porque bueno, por ejemplo, Guatemala, uno de los grandes temas de protección de la niñez está relacionado con el tema de la alimentación, la nutrición. Es uno de los países que siempre está en los primeros lugares de mayor cantidad de niños desnutridos, etcétera, solo por poner un ejemplo en la región. Entonces, es un tema sumamente importante. Nosotros trabajamos sobre todo el fortalecimiento de la agricultura familiar, la producción de alimentos, incluyendo el tema con mujeres, y la educación nutricional, en función de que, bueno, se haga un mejor uso de los alimentos con los cuales las familias pueden contar. Tenemos proyectos, como decía, en Guatemala que enfocan este tema, en El Salvador también, incluso somos socios e implementadores del PMA en El Salvador. También hemos recibido fondos del propio gobierno, sobre todo para impulsar el tema de huertos escolares, y que es una gran oportunidad, no solamente para producir alimentos, sino también para generar educación nutricional y productiva desde las primeras edades de la vida. En Nicaragua también se ha trabajado el tema. Y bueno, por ejemplo, en África trabajamos en la zona del Sahel. Nosotros nos enfocamos en países francófonos, entonces están en esa zona del Sahel. El Sahel es una gran paradoja. Es uno de los 3 primeros sitios en el mundo donde se generó la agricultura tal y como la conocemos ahorita. Por tanto, tiene una importancia enorme para lo que la alimentación, la historia de la alimentación en el mundo. Sin embargo, es increíble la cantidad de gente que está en desnutrición o en riesgo de sufrirla en esa zona. Nosotros trabajamos ahí en esos territorios, también con temas de agricultura familiar, producción de alimentos, etcétera. Entonces, eso es de manera general qué hacemos en Educo y cómo se conecta un poco con el tema de seguridad alimentaria. Bueno, durante la pandemia, bueno, antes de eso, retos en general, bueno, creo que como organización que trabaja niñez, tenemos muchísimos retos, pero bueno, yo quise solo ilustrar uno, me parece que es sumamente importante, cambiar la percepción social que se tiene de la niñez como ser humano pleno de derechos. La niñez sufre lo que yo llamo ciudadanía postergada. Siempre pensamos que son el futuro. No, los niños y las niñas no son solo el futuro, son el presente ante todo. Entonces, no podemos pensar en una niñez en futuro si no pensamos ante todo en una niñez en el presente. Entonces, cambiar esa percepción social de que los niños y las niñas son hoy, no solamente mañana, es sumamente importante. Pero además de eso, hoy son ciudadanos y ciudadanas, aunque quizás no tengan legalmente la edad para votar, por ejemplo, porque se liga mucho la ciudadanía a la posibilidad de que se pueda votar, elegir autoridades, incluso de ser votado uno. Eso no quita que sean ciudadanos también es de pleno derecho. Entonces, creo que ese es un gran reto institucional que tenemos y que realmente me da gusto aportar a ello. Mi cargo específicamente es especialista de programa y enfocado sobre todo en el tema que les hablaba de bienestar de la niñez. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Bueno, hemos sufrido lo que ha sufrido todo el mundo, desde el punto de vista personal, familiar y también organizacional. Como Educo, bueno, hubo que adecuar rápidamente las operaciones. Nosotros tenemos
Nuestra operación sobre todo se realiza a través de escuelas. Apoyamos mucho la parte educativa y de lo que ahí se deriva, y obviamente creo que no hay sector en el mundo que haya sido más afectado durante la pandemia y que se haya tenido que reinventar tan rápido como la escuela. Entonces, eso saquen cuenta por ahí. Hemos tenido que redireccionar fondos porque, digamos, no estaba previsto que la gente iba a estar en sus casas y que muchas veces no iban a poder trabajar para poder ayudar con alimentos o con paquetes para todo el tema de prevención del COVID, etcétera. Un gran reto ha sido mantener la posibilidad de escuchar y tomar en cuenta la niñez en estos momentos. Una de las cosas que hicimos y que nos ha dado mucho placer, hicimos una encuesta global sobre cómo se sentían los niños y las niñas durante la pandemia, qué era lo que más les preocupaba, si habían, por ejemplo, cosas que valoraban de esta situación. También le indagamos cómo ellos ven el futuro, etcétera, y tenemos un reporte muy bonito que se los puedo compartir para que lo conozcan y que realmente nos permite tener una perspectiva muy clara de cómo está viviendo la niñez esta situación. Y bueno, obviamente también el gran reto de proteger a nuestro personal y también cuando fue inevitable tener que, digamos, interactuar con las personas en las comunidades, etcétera, también cómo protegíamos a las personas con las cuales trabajamos. Entonces eso de manera general, digamos, qué somos, cuáles son el gran reto que como organización tenemos y cómo nos ha ido un poco durante la pandemia. Gracias. Sabes que me encanta, varias cosas rescato de lo que hemos hablado. Primero te voy a invitar desde ya a hacer un programa enfocado en los niños, de qué realmente le preocupa en tiempos de pandemia. Es un tema súper interesante porque yo siempre he dicho que en el pensamiento de un niño está realmente encerrado lo que necesitamos. Ve con tanta claridad la vida que nos enseñan a los adultos con cada palabra, con cada pensamiento. Y yo creo que ellos, digo, tú eres experto en esto, así que próximamente, Milagro, tengamos un programa enfocado en los niños, yo creo que vale la pena. Pero volviendo al tema que nos... Y Karin, algo importante que Reinaldo acaba de decir, generalmente siempre se habla de la población infantil como el futuro. Ellos no son futuro, ellos son presente. Lo que hagamos con ellos actualmente es lo que vamos a tener como sociedad a mediano, a corto, a largo plazo. Así es que me encantó esa anotación que hizo Reinaldo. Nuestros niños son el presente y debe ser una población atendida con altísima prioridad. Así es que muchísimas gracias, Reinaldo, por tu presencia también. Así es. La verdad es que es impresionante y lo hemos visto en otros foros y específicamente uno de los temas que ustedes tocan es el tema de educación, cómo los niños de escasos recursos que no tienen internet han dejado de estudiar. Es decir, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a poder recuperar ese tiempo perdido educativo? Es decir, hay un tema de fondo que nosotros todavía no tenemos la perspectiva, muchos de los expertos ya están preveyendo algunos temas de enfermedades psicológicas hasta problemas educativos, problemas de alimentación, todo tipo de problemas producto de esta gran pausa que ha sido la pandemia para muchos sectores, ¿no? Me gusta muchísimo lo que nos acabas de hablar también de los derechos de la niñez y la participación. Me parece que es primordial, y vamos a verlo más adelante. Pero quiero presentarles ahora a una persona que hace la diferencia en un país que realmente está sufriendo desde hace muchos años y es catalogado como uno de los países que está sufriendo hambre, una pandemia de hambre desde hace unos años atrás. Está con nosotros María. María trabaja en una fundación que nos va a comentar la labor que desarrolla y también nos va a hablar un poquito de cuáles han sido los obstáculos para cumplir estos objetivos que se ha trazado en esta fundación y cuál ha sido el mayor desafío en la pandemia desde Venezuela. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Quería agradecerles la oportunidad de estar aquí, de poder mostrarles lo que estamos haciendo en nuestro granito de arena desde aquí, desde Venezuela, y por el espacio para que todos vean nuestra situación. Soy María Fernanda Blanco, la directora y una de las fundadoras de la Fundación Alimentando Futuros. Nosotros somos un grupo de venezolanos que apoya a su país y que le duele su país. Unos vivimos aquí, otros no. Y en el año 2016 nos vimos muy preocupados por la deserción escolar que vimos que creció vertiginosamente durante ese año.
En ese año se situó aproximadamente un 40% de deserción escolar. Hoy en día es mayor al 50%. Estuvimos investigando con expertos por qué este cambio, por qué los niños estaban dejando de asistir a la escuela, y todo se relacionaba al tema de la alimentación. Era el tema número uno por lo que los niños faltaban al colegio. Entonces, nosotros nos pusimos a ver y lo que pasaba es que la crisis económica, que se agudizó mucho a partir del año 2016, los padres no pueden darle a sus hijos las 3 comidas diarias. Entonces los dejan dormir en la mañana para que los niños solo reciban 2 comidas al día. También, por otro lado, en ese momento la escasez de alimentos fue muy fuerte y había unas muy largas colas para poder recibir alimentos a precios regulados. Entonces, los padres y representantes preferían llevarse al niño, no llevarlo al colegio, sino llevarlo a hacer las colas para recibir un artículo más a precio regulado. Y bueno, por otro lado, pues los niños a veces tenían más de 24 horas sin comer, entonces esto hacía que los niños se desmayaran en la escuela, y para las familias esto es muy bochornoso. Entonces ellos preferían no mandarlo a la escuela y que nadie se diera cuenta. Entonces, ante esto, pues decidimos formar Alimentando Futuros, y a partir del año 2017 entramos en 2 escuelas en La Vega, un barrio aquí en Caracas. Entramos en 2 escuelas y empezamos a ofrecerle como incentivo a los niños una comida completa, balanceada, diaria. Esto lo diseñamos junto a unos nutricionistas que trabajan con nosotros para que la comida fuera completa. De esta manera le ofrecemos al niño un futuro mejor, porque se está educando y creemos firmemente que la educación va a ser el desarrollo del país y va a ayudar a bajar el hambre, va a bajar el hambre definitivamente. Entonces, poniendo nuestro granito de arena, pues hicimos esto. A partir de ahí, todos los días se comienza a llevar una comida completa diaria. Nosotros creemos en la corresponsabilidad y quisimos involucrar a todos los actores alrededor de la escuela. Entonces los padres y representantes deben cumplir con unas horas en la escuela de voluntariado. Ellos reciben la comida tempranito en la mañana y la asan, la calientan y se lo ofrecen a los niños, se la entregan. Los niños tienen responsabilidad cada uno de llevar su platico o su envase donde recibir la comida. Y entonces de esta manera pues todos están involucrados en la donación. Con esto le damos al niño suficientes fuerzas para concentrarse durante la hora de clase. Ayudamos económicamente a la familia ofreciéndole por lo menos una comida completa al niño, y de alguna manera ayudamos al desarrollo del país. Desde los primeros meses nos dimos cuenta, o ahí mismo al mes, nos dimos cuenta que los maestros estaban sufriendo el mismo problema de los niños sobre la alimentación. Entonces estaban faltando mucho a la escuela porque tenían que ir a hacer unas largas colas que hay para recibir unos alimentos que entrega el gobierno, una caja que se llama caja CLAP. Entonces ellos preferían ir a eso porque ese era su sustento, ¿no? Su comida, entonces, y dejaban el trabajo. Entonces, también para hacer las colas para los alimentos regulados. Entonces decidimos incorporar a los maestros también al programa. Inmediatamente, a las semanas, pues, comenzamos a ver los resultados muy exitosos del programa, de casi un 40% de inasistencia, lo que llevamos a bajar a menos del 3% de inasistencia en las escuelas. Esto nos dio muchísima satisfacción y además nos dio la fuerza para crecer el 100% muy rápidamente. En el año escolar 2018-2019 pudimos incorporar 2 escuelas más, nos multiplicamos, y hoy en día le damos alimentos a 1.810 niños y maestros diariamente, una comida completa diaria, muy puntual, en 4 escuelas. Incorporamos a otras 2 escuelas en una zona de bajos recursos que se llama Katia, aquí en Venezuela, y en Caracas. Durante estos años hemos encontrado pues varios obstáculos, muchos retos, sobre todo obstáculos inherentes a la crisis del país, a la crisis que tú misma mencionabas. Estos últimos años han sido una crisis económica muy fuerte, una hiperinflación que nunca había vivido Venezuela antes, y eso para nosotros ha sido un obstáculo importante porque los costos en dólares de estas comidas pues se nos han más que duplicado anualmente. Entonces eso nos hace muy difícil nosotros planificar a futuro para poder pedir a los benefactores, tratando de adivinar cuál va a ser esa inflación para el siguiente año escolar. La escasez de alimentos también ha sido un obstáculo importante, la escasez de transporte, que ha habido en los últimos años una escasez de gasolina también importante, pero todo esto lo hemos logrado vencer, y puntualmente todos los días hemos llevado esa comida, no ha habido ni un día que no se haya logrado.
Así que la satisfacción ha sido muchísimo más grande que los obstáculos que hemos tenido. Ha valido la pena cada uno de ellos. Pero bueno, este año 2020 teníamos muchas esperanzas, mucha planificación, queríamos crecer en un 50% con 2 escuelas más, pero la llegada de la pandemia, del COVID-19, pues a todos nos puso un poco, nos cambió los planes a todos. Como fundación, la recolección de dinero ha sido mucho más difícil durante este año, ya que nuestros benefactores, ustedes deben saberlo muy bien, pues todos tienen una crisis económica igual que todos y sus recursos para donar han sido mucho más escasos. Igualmente nosotros hacíamos eventos tanto en Venezuela como fuera para recolectar insumos, dinero, y no hemos podido hacerlo. Nosotros tenemos aliados importantes que se han unido a este plan y, por ejemplo, hemos podido donar un vaso de leche también diario para complementar esta comida, hemos podido entregar una avena diaria por aliados que hemos conseguido, tanto internacionalmente como internamente, y este año no hemos logrado, hemos tenido que reinventarnos para buscar aliados de distinta manera y poder conseguir los recursos de distinta forma. También la crisis económica, tenemos estamos planificándonos para lo que viene cuando recibamos a los niños de manera presencial. Nosotros desde marzo en Venezuela se declararon las clases a distancia y este trimestre también está declarado a distancia hasta enero del 2020 del 2021 por lo menos. Eso nos hizo reprogramarnos, no podíamos llevar la comida diariamente a la escuela a los niños, tuvimos que formar 4 programas nuevos temporales de contingencia durante estos meses para poder ayudar. Nos dimos cuenta que estos meses los grandes golpeados también son los maestros, porque por la crisis económica en Venezuela y la hiperinflación, pues sus ingresos se mermaron de tal manera que ellos no tienen cómo enviarle a sus alumnos de ninguna manera las asignaciones que tienen que mandar. En los barrios más pobres de Venezuela y bueno, y hasta en los más ricos, el internet es casi nulo, casi no existe, las clases a distancia son muy, muy difíciles. No hay acceso a aparatos celulares, mucho menos a una computadora. Y bueno, tampoco pues hay dinero para pagar data telefónica para enviar y llevar tareas. Entonces, esto ha sido un trabajo arduo con los directores, con maestros, oírlos, entrevistarlos, sentarnos con ellos a buscar solución. Y bueno, tuvimos que hacer planes de contingencia para apoyar tanto a los maestros como a la familia, desde la parte de alimentación hasta la parte de soporte económico para poder llevar a cabo esto. Entonces sí, la pandemia nos ha movido un poco, pero lo hemos logrado, nos hemos reinventado como todos los demás. Muchas gracias, María. Elga tiene un comentario. Adelante, Quería Elga. más bien hacerle una pregunta a María. ¿Cómo hicieron una vez se cerraron las clases? Porque estoy entendiendo que las comidas se le entregaban en la escuela, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Cómo hicieron una vez se separaron las clases? ¿Hicieron comedores para poder seguir supliendo la necesidad? ¿Cómo lo manejaron? No, en el momento en lo que se cierran las clases, el gobierno decidió, estas son escuelas públicas, y el gobierno decidió cerrar las escuelas y estaba prohibido, nadie podía ir a las escuelas, de hecho nadie podía reunirse, no nos podemos reunir más de 10 personas en un sitio, y bueno, esto hizo que nosotros no pudiéramos llevar las comidas. También hubo hay una crisis muy, muy importante en Venezuela de transporte, no hay gasolina, y llevarlas diariamente, pues además era imposible. Entonces, ahorita, este trimestre, sí el gobierno ha dejado, hay una semana flexible y una semana que no se puede salir de confinamiento. Entonces, en esa semana flexible, los padres y representantes están yendo a la escuela y nosotros le estamos dando la alimentación para los niños, para que se lo puedan llevar, porque los niños no van a la escuela. Y luego a las maestras y al personal docente que sí está asistiendo a la escuela, sí le estamos llevando su comida completa diariamente. Gracias. Excelente, excelente labor, qué difícil, muchos obstáculos, pero ustedes son guerreros, así que el mundo necesita más guerreros, ¿sí o no, Milagros? Así es, necesita este mundo de gente valiente, Karin. Sí, en Venezuela la pandemia ha sido difícil, pero estoy segura que en Venezuela ha sido un poco más difícil. Yo te hacía esa pregunta, María, porque nosotros una de las decisiones que tomamos al momento de comenzar a preparar la comida para dar el plato ya preparado, que no era el plan original de la fundación,
lo que hicimos fue preseleccionar las fundaciones, asegurarnos, o los comedores o los albergues, para asegurarnos de que ya fuesen sitios organizados, con líderes comunitarios o líderes de la fundación o líderes o espacios ya organizados, porque nosotros no damos la comida de manera individual, sino que preparamos bandejas, por decirlo, bandejas de comida para X cantidad de personas, porque también a nosotros nos interesa muchísimo no seguir impactando el ambiente. Entonces, impulsamos un tanto a que en estos sitios o existan comedores que ya tengan los implementos no desechables, o cuando la comida se le entrega a comunidades organizadas con líderes comunitarios, se incentiva a que cada hogar lleve sus recipientes para no tener que desechar y tampoco gastar en desechables, porque ese gasto en desechables hace que no tengamos más dinero para poder hacer más comida. Por eso te preguntaba, que me parecía interesante qué habían hecho si ya no podían ir a las escuelas, que eran el punto donde ustedes hacían la distribución, por decirlo. Bueno, te cuento un poquito qué es la comida que nosotros entregamos. Nosotros junto con el grupo de nutricionistas estábamos ocupados de que fuera una comida lo más económica posible, pero que a la vez le gustara a todos los niños y fuera completamente nutritiva. Entonces llegamos a la conclusión que la arepa venezolana, no sé si la conoces, pues está hecha de harina de maíz. Nosotros la pesamos. Para nosotros también es muy importante el control, porque habíamos ya habido muchas experiencias con otras fundaciones, que es muy difícil mantener el control y yo poder asegurarle a mis benefactores, oye, que su dinero llegó realmente a donde tenía que llegar. Entonces decidimos que nosotros entregamos una arepa diaria de 100 gramos ya formada, pero cruda, de acuerdo a la cantidad de niños y maestros que hay en cada escuela. Y aparte tenemos los rellenos, que son proteína, están pesados también. Un día entregamos carne echada, otro día entregamos pollo, otro día entregamos huevo tipo revoltillo con vegetales, otro día entregamos carne molida y el otro día entregamos granos. Todos están preparados con 50 gramos de vegetales, todo eso está medido para que esta es una comida que le gusta a todos los venezolanos, grandes y chicos, y entonces ha sido muy positiva, muy bien recibida y es perfecto porque es una comida completa y es lo más económico y la mejor manera de mantener el control. Sabemos que hay tantas arepas y tantas personas. Y es fácil de comer, no te requiere de mucho instrumento para poderlo comer también. Es brillante la idea Exactamente. realmente. Sí, Ah, y así los niños ellos mismos llevan su recipiente, ellos tienen su responsabilidad de llevar su recipiente, si es una servilletica o un plático, lo que sea, y ellos tienen que llevarlo. Nosotros no gastamos dinero, como dices tú, en esos desechables, porque aquí son costosísimos, a veces hasta más que la comida. Acá también, y perdón, no sé si me estoy extendiendo, pero también la parte de la responsabilidad comunitaria, que para nosotros es fundamental. Todo el mundo tú tienes que sentir el compromiso, no puede ser regalado por regalar, y no es por ser egoísta, sino porque tiene que haber un compromiso de la comunidad. Nosotros hacemos que los líderes comunitarios o los directores o el presidente de las fundaciones encuentren la forma, en nuestro caso, porque nosotros tenemos ahorita una cocina centralizada, a que se organice la comunidad y puedan ir a retirar al sitio el producto que se les está cocinando desde las 7 de la mañana. Entonces, eso hace que se comprometan, porque de lo contrario no se aprecia de la misma manera, y no es el aprecio a nosotros, sino el aprecio a lo que están recibiendo. Y se pierde el interés también de parte de la comunidad. Sí, es por eso súper les contaba importante sobre esta la parte. corresponsabilidad, que nosotros Correcto. hacemos que los padres y representantes pues tengan un acto importante ahí, porque nosotros en Venezuela tenemos la experiencia de la caja CLAP, que es regalada por el gobierno, y nosotros no nos queremos convertir en un gobierno más que regala comida porque tiene que regalar, no, sino que te estamos ayudando y entre todos vamos a ayudarnos. Pues, o sea, tú asas las arepas, los padres y representantes asan las arepas, calientan el relleno, las rellenan y se le entregan a los niños. El niño tiene que llevar su envase, la directora y las maestras tienen que estar supervisando todo eso. También tenemos monitores de Alimentando Futuros que vamos toda la semana a las escuelas a oír a los niños, a oír a las maestras, a ver qué necesidades más tienen y si las están recibiendo bien, si están contentos. Y lo que dices tú, nosotros estamos 100% de acuerdo y así lo hacemos. O sea, la corresponsabilidad es muy importante, si no sienten que eso ya es una obligación de los demás.
Así es, miren que en gestión comunitaria, que es uno de los temas que he venido trabajando durante muchos años, eso se llama trabajo de diferentes grupos de interés. Los líderes, y no solamente los líderes, la comunidad completa debe trabajar por un bien común. Por eso es que es súper importante lo que vienen haciendo ustedes dos desde las dos fundaciones, porque integras a la comunidad y no sienten que la cargan, porque después le pierde el valor. Pero sigamos con el segundo bloque, Milagros, por favor, que es un bloque súper importante que vamos a hablar de políticas de seguridad alimentaria. Así es, exactamente. Este bloque es sumamente importante. Vamos a hablar sobre estas políticas que permiten dar pasos importantísimos en nuestros países de América Latina especialmente, pero en el mundo entero también. Vamos con Reinaldo. Reinaldo, el último informe de la FAO dice que a nivel mundial no se logrará el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, que busca acabar con el hambre completamente. ¿Cree que sí lo logrará la región? Reinaldo, adelante. Bueno, gracias de nuevo. Solo un pequeño comentario antes de caer en este tema tan importante, a raíz de lo que decían mis compañeras previamente. Creo que es importante también que tengan en cuenta que, bueno, ya uno como persona que tenga que recibir un alimento, es decir, póngase en esa misma situación. Si realmente el que uno sea capaz de producir lo que se come, etcétera, es un acto de dignidad enorme. Entonces, si estas personas tienen la posibilidad de participar de alguna manera, aunque sea un niño o una niña trayendo su recipiente, etcétera, se siente dignificado también. Entonces, es muy importante que esa cosa se rescate también para que este proceso donde esta gente está en una situación bien difícil, procuremos que participen plenamente como ciudadanos que son y que sientan, digamos, que su dignidad no está perdida en este asunto. Entonces, creo que es muy importante que esa dimensión se rescate también. Por otro lado, bueno, sobre la pregunta específicamente que decía, es decir, me voy a referir al informe que usted ha citado y obviamente hay que considerar que los datos son previos a la pandemia. Entonces, todo esto realmente, después que tengamos la verdadera dimensión del impacto que ha tenido, todo esto va a variar muchísimo y para peor, desgraciadamente. Estamos todavía en medio del problema y quizás no tenemos todavía la capacidad como sociedades de poder dimensionar realmente hasta dónde nos va a llevar esto. Realmente el informe dice, y cito textualmente, el mundo no está en vías de alcanzar la meta 2.1 de los ODS, que es la meta de poner fin al hambre para 2030. Es decir, no dice que no lo vamos a alcanzar tácitamente, decimos que no estamos haciendo lo suficiente para poderlo lograr. Hay un informe complementario del cual se alimentó este monitoreo, que es el Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, que amplía esta información. Por ejemplo, ¿qué dice ese informe para sustentar esta afirmación? El número de personas afectadas por el hambre en el mundo ha aumentado de manera moderada desde 2014. Había una tendencia a disminuir. A partir de 2014 ha aumentado. Dice que casi 690 millones de personas en el mundo, que es un 8.9% de la población mundial, estaban subalimentadas en el 2019, es decir, sin COVID todavía. Actualmente hay cerca de 60 millones de personas subalimentadas, más que en el 2014. En el 2014 la prevalencia era del 8.6% de la población mundial. Ya dije que actualmente, con los datos del 2019, es el 8.9%. Según proyecciones de la FAO, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, somos la región que actualmente, y debemos de ser así en el 2030, somos la tercera región del mundo con mayor cantidad de personas sufriendo desnutrición. Estamos un poco mejor que África y Asia, pero estamos muy por debajo de Norteamérica, Europa y Oceanía. Además de eso, en América Latina y el Caribe la prevalencia de desnutrición fue del 7.4% en 2019, ya sabemos que a nivel mundial es 8.9%, lo que todavía se traduce en que casi 48 millones de personas están desnutridas. La región ha tenido un aumento del hambre en los últimos años, a partir de 2014, con la tendencia mundial. El número de personas desnutridas ha aumentado en 9 millones entre 2015 y 2019. Todo eso indica que no estamos haciendo lo suficiente para terminar con el hambre en América Latina. Por ejemplo, ¿cuáles son los países que dice este informe que están en una situación peor? Por ejemplo, Honduras tiene el 14% de su población desnutrida. Bolivia tiene el 16%.
Guatemala tiene también el 16, Nicaragua el 17, Venezuela el 31, y con una tendencia a incrementarse, que es lo peor. Haití el 48%. Eso es para ilustrar los casos más críticos de la región. A manera de conclusión, bueno, como decía, aún es imposible evaluar en su justa dimensión cuáles van a ser los efectos de la pandemia, pero es evidente que esta no va a ayudar para nada a revertir la tendencia de que tampoco estamos como región en vías de alcanzar la meta 2.1 de los ODS de poner fin al hambre. Obviamente, analizar las causas de todo eso es sumamente complejo y creo que nos llevaría a un conversatorio mucho más grande. Entonces, esos son mis comentarios en relación a la pregunta que... Exacto, Reinaldo, definitivamente que el escenario de pandemia nos ha impuesto retos y mayores dificultades y, por supuesto, esas metas que se habían trazado, como en este caso, esa meta 2030 de llegar a cero hambre en el año 2030, pues básicamente podemos decir, sin ser negativos, que será prácticamente imposible cumplir, ¿no? Estamos frente a una situación totalmente adversa en donde la clase media y obviamente las clases populares pues han sufrido el embate en primer nivel de toda esta crisis a nivel mundial. Estaríamos hablando, Reinaldo, es difícil, ¿no? Pero como periodistas nos salta la curiosidad. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una década o de 2 décadas de retraso en cuanto al cumplimiento de estos grandes propósitos a nivel mundial. Sí, y es un impacto muy grande, porque si hay una cosa en el mundo que estaba en vías de solucionarse era esto, es decir, la tendencia que venía de disminución era grande. Y ya previo al COVID, en 2014, esa tendencia mundial se ha revertido, por tanto el impacto ahorita sería mayor. Entonces es un retroceso enorme en la lucha contra la pobreza que, digamos, no sigamos disminuyendo como se venía haciendo en el pasado las personas que sufren hambre en el mundo. Y nuestra América Latina, por supuesto. Sí, obviamente. Una de las regiones más sensibles, ¿no? Sí, realmente la región sí. Y además es una región que todavía no tenemos quizás los retos de por ejemplo, de la gran población que tiene Asia, los países superpoblados, etcétera. Aún no tenemos los retos quizás que tiene África de gente viviendo en zonas que realmente donde es muy difícil producir alimentos. Entonces nosotros somos una región no tan superpoblada como Asia, que no tenemos tantos problemas de tierra, por ejemplo, para producir alimentos, pero aún así tenemos hambre. Entonces es una paradoja enorme. Y lo que, digamos, pone en perspectiva, bueno, que sí, somos la región más inequitativa del mundo y también de que el esfuerzo que hay que hacer, quizás de eso vamos a hablar en el otro bloque, tiene que ser un esfuerzo sumamente integral para poder resolver esta situación. No podemos estar muriendo de hambre en medio de la comida. Y los ejemplos que ponía la Elga es muy importante, es decir, cuánta comida se desperdicia solamente en un mercado que va a la basura y hay gente alrededor muriéndose de hambre. Es decir, es una paradoja humana increíble. Yo creo que si eligiéramos al hombre de las frases de esta noche sería Reinaldo, sin duda alguna. Nos estamos muriendo en medio de un escenario de comida, interesante eso, y eso significa que debemos tornar como América Latina nuestra mirada hacia el agro. Más adelante, Reinaldo, vamos con preguntas también para nuestras otras panelistas. En el caso de Elga, ¿cómo están enfrentando los estados, especialmente volviendo a nuestra América Latina, el tema de seguridad alimentaria? ¿Podemos hablar de modelos a seguir, Elga, que dentro de tu experiencia con la organización los has visto como modelos realmente dignos de ser emulados en esta temática? El micrófono, Elga, por favor. Disculpa. Creo que al inicio de mi participación comentaba que este plan, maravilloso Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Nacional y Nutricional 2017-2021, el nombre es larguísimo, parece una poesía. El desarrollo del plan es un espectáculo, como comentaba en un inicio. Pareciera que hay una intención en papel, en escrito, pero para mí esto es una pantalla, es casi una excusa mediática, es una justificación mediática para que la gente escuche, sí, el Estado está haciendo y está haciendo, pero realmente no se está haciendo nada. Puedo sonar negativa, pero no encuentro ningún plan
o proyecto que esté viendo andar, sobre todo ahora que estoy mucho más involucrada a través de la fundación y este tiempo que llevamos involucrados de lleno a través de la fundación, que yo pueda decir que se está implementando a nivel de Estado o de gobierno que pudiese funcionar. Detallados en el plan hay sin fin y hay más de 30 proyectos que involucran a por lo menos 6 instituciones o entidades del gobierno. No los he visto andar. Puedo estar equivocada, quien sepa de alguno me lo puede hacer saber y pues lo veremos y se explorará. Eso en cuanto a si hay modelos que pudiéramos seguir. Lo que yo sí creo que puedo o me puedo atrever a decir es que nosotros, con el modelo que hemos desarrollado, pudiéramos estar hablando de un plan piloto muy fácilmente reproducible y efectivo. O sea, es decir, nosotros tenemos la parte del rescate del alimento, tenemos la parte de la segregación, tenemos la parte de la extensión de vida útil del alimento, la distribución de este producto ya cocinado y estamos actualmente trabajando en la trazabilidad de este alimento. O sea, involucra básicamente todas las áreas que necesitan ser involucradas para el hambre o para acercarnos a esa seguridad alimentaria, y sería súper interesante poderlo reproducir, pero para esto, pues, nuevamente necesitamos el dinero y necesitamos el apoyo, tanto del Estado como de la sociedad civil. Pero para mí lo que parece falta aquí en Panamá, hablando específicamente de nuestro país, hay una falta de liderazgo, y esto además se traduce en una falta de conexión entre las instituciones que deberían estar involucradas para poder echar a andar estos planes que ellos en teoría tienen plasmados en su plan. O estos proyectos que en teoría tienen plasmados en su plan contra la desnutrición, por decirlo de alguna manera. Así que no, yo no siento que existen modelos a seguir y definitivamente no veo un Estado realmente comprometido con la disminución de la desnutrición o la seguridad alimentaria, no en este momento. Muchísimas gracias, Elda, por tu respuesta. Vamos con María Fernanda hasta Venezuela. María Fernanda, ¿cómo se recibió la noticia de que el Premio Nobel de la Paz 2020 de este año fuese para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas? ¿Considera, según tu experiencia, que este reconocimiento, en medio de este escenario, como ya lo hablaba Reinaldo, un escenario complicado que nos ha impuesto la pandemia, ayuda a eliminar el hambre en el mundo o a enfocarnos, por ejemplo, en ese tema? El mundo está viendo, obviamente, las circunstancias que nos rodean. ¿Consideras que este premio Nobel es un reconocimiento a eso, a esa necesidad urgente de ver los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial por llevar lo más básico y esencial para nuestra gente, que es el sustento? Adelante, María Fernanda. Gracias. Sí, bueno, este premio creo que nos ha sorprendido a todos. Creo que en este último año ha sido un año a nivel mundial lleno de conflictos, de crisis económica, y bueno, venimos a rematar con la pandemia. Entonces creo que esto es un mensaje de esperanza, esto es un mensaje positivo para todos, para que el mundo entero, los gobiernos, las asociaciones, las organizaciones civiles, las privadas y las públicas, volteen su mirada hacia esta problemática y hagan un reconocimiento, como lo está haciendo ahorita este premio, a esa cantidad de personas del Programa Mundial de la Salud que están arriesgando sus vidas para entregarle alimentos a más de 100 millones de personas que están pasando muchísima hambre y que no saben si van a volver a comer después de recibir esta comida. Creo que esto ha llamado la atención de todos, de todas las personas, independientemente del mundo entero, y creo que esto es algo muy, muy positivo
La misma Programa Mundial de Alimentos, al dar las gracias en Twitter, puso que es un poderoso aviso al mundo para recordar que la paz y el hambre cero van de la mano. Esto para mí ha sido muy importante decirlo, porque para mí definitivamente pues el conflicto y el hambre pues es un círculo vicioso, ¿no? Mientras haya conflictos y guerra, pues el hambre va a aumentar, y mientras haya hambre, pues va a haber mucha violencia y va a haber más conflictos. Entonces eso termina siendo un círculo vicioso muy peligroso, y esto llama la atención y llama a todas las naciones a que pongamos la atención en esto, ¿no? Yo creo que la labor del Programa Mundial de la Salud debe ser una labor que todos debemos apoyar y todos debemos respaldar, y creo que este primer paso de la entrega del premio ha sido increíble. Es mi opinión. Muchísimas gracias. Vamos, Karin, rápidamente al último bloque, porque lo que siempre está en contra se llama tiempo. Adelante. Así es, pero este es un tema pero tan interesante que realmente necesitamos tener un segundo foro de esto. Yo escuchaba hablar a nuestros tres invitados de hoy y decía, wow, la comunicación es súper importante, y me vino a la mente una campaña creo que en los 80, que se llamaba We Are the World, We Are the Children, Sí. que era de el hambre en África. No sé si la recuerdan. Yo no creo que Elga la recuerde porque ella era muy joven. Sí la recuerda. Pero sin embargo, yo creo que a lo mejor después de la pandemia tendremos que recurrir a este tipo de campañas mundiales, campañas de comunicación y de concientización, porque yo estoy segurísima que hay mucha gente que realmente quiere ayudar y no sabe que en Panamá, la Suiza de Latinoamérica, o en Honduras, o en algunos de los países mencionados, hay gente que muere de hambre. Entonces yo creo que es súper importante ese factor de comunicación, y por eso ese premio alcanzado y ese reconocimiento, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo María Fernanda, es clave. Pero volviendo a nuestro tema y volviendo a de ese gran reto que tenemos como mundo de cumplir el 2030, que coincido también con Reinaldo que se va a trazar, cero hambre es un desafío, yo creo que para todos. Y le pregunto a Elga, ¿cómo tú crees, buscando esa filosofía, esa experiencia y esa visión de futuro, como esta persona que tiene su restaurante, que lo conozco y es espectacular, y adicional tienes esta carga por la humanidad, esta carga que muchos dirían que es una carga de trabajo por hacer un mundo mejor? ¿Cómo tú crees que podemos alcanzarlo? ¿Cómo tú crees que podemos alcanzar ese cero hambre, que es un desafío para todos? Sí, yo creo que me voy a ir a la parte más individual y también luego a la parte un poco más macro a nivel de país, hablando específicamente de Panamá, porque no tengo suficiente conocimiento como para poderme meter a hablar sobre otros países. A nivel individual, siempre digo esto: si somos parte del problema, somos parte de la solución. Comienza por tu casa. Parece insignificante, pero si cada uno de nosotros hiciéramos ese ejercicio, revisáramos nuestras neveras, nuestras despensas, y viéramos la cantidad de comida que desperdiciamos diariamente, y fuéramos más conscientes de que, porque damos por hecho, damos por sentado que siempre vamos a tener acceso a la comida. No necesariamente siempre va a ser así. Ojalá siempre sea así, pero no necesariamente siempre va a ser así. Entonces yo creo que número uno es hacernos cada uno de nosotros responsables del problema que estamos causando cada uno de nosotros. Eso es en cuanto a la parte más individual, ¿no? Y comenzar a ejercitar y acostumbrarnos a eso, porque es un ejercicio y uno tiene que acostumbrarse a no comprar por comprar, a no consumir sin necesidad, es decir, a no salir sin una lista de necesidades específicas que comprar, de no sobreconsumir. En cuanto a Panamá específicamente, hablando de la meta de llegar a cero hambre en Panamá, creo que es muy alcanzable por múltiples motivos.
somos un país pequeñísimo. No llegamos, si acaso, a 4 millones de habitantes, si es que ya llegamos a eso, porque no tenemos un último censo. No tenemos censo actualizado, entonces es muy complicado hasta saber cuántos somos en el país. Pero seguimos siendo un país muy, muy pequeño, con mucho, como decía Reinaldo, tenemos una cantidad de tierras para producir impresionante. Y además el producto existe, o sea, la comida existe. La prueba está en que en Panamá, por lo menos una vez al mes, estamos viendo videos de cómo se botan a la basura, literalmente, toneladas de productos, tomates, zapallos. Es una cosa impactante la cantidad de comida que se bota. Entonces, esto es un tema número uno de voluntad tanto del Estado como de la sociedad civil, nuevamente. Requerimos de información fiable, actualizada, para poder focalizar y saber dónde está mayormente el problema, dónde está el alimento, dónde se está perdiendo con mayor cantidad este alimento, que ese es otro de los temas, y poder tomar decisiones más precisas, ¿no? Entonces, porque el alimento está. Nosotros hicimos un ejercicio muy básico y sacamos que si nosotros del 100% de la merma que estamos rescatando, o que se supone que se desperdicia, podemos rescatar el 60%, tenemos para alimentar a todo el mundo. Así de sencillo es. O sea, el alimento existe. Lo que requerimos es la voluntad y la información para poder llevar a cabo, para poder lograr el hambre cero. Sobre todo en un país como Panamá, de una población pequeña y de una tierra bendecida que puede producir básicamente lo que quiera. Así que sí es posible. Definitivamente es posible, es alcanzable. Y fácilmente alcanzable en un país como Panamá. Fácilmente alcanzable. Muchísimas gracias por tu comentario y yo concuerdo contigo. Y concuerdo con algo espectacular que me despeluqué cuando lo dijo Reinaldo, que como en un continente tan rico hay gente todavía con hambre, es decir, esto es inaudito en cualquier mente que tenga un poquito del sentido humanitario. Es como... Quería decir, y sentido común. Mira, yo voy rapidito aquí porque es un tema que me ha dado vueltas a mí en la cabeza desde un inicio. Las bolsas de comida. Estas bolsas de comida que han costado todo el dinero del mundo y que no llenan pero ni un tercio de las necesidades alimentarias de nadie. Me imagino, María Fernanda, que se deben parecer a las cajas esas de las que tú hablas, que eso es una ofensa a la dignidad humana. Yo me pongo a pensar, 2 dedos de frente se necesitan para pensar, ok, todo cerró, los restaurantes no están operando, todas estas grandes distribuidoras de alimentos, de hoteles, restaurantes, de casinos que producen comida, de todo el que tiene que ver con la industria de alimentos. Todos esos alimentos tienen fecha de caducidad, son súper perecederos. Bueno, yo voy a comenzar a contactar a toda esta gente y le voy a decir, ¿qué de lo que tú tienes en stock ahorita mismo está a vencer en 2-3 meses? Y eso es lo que yo voy a adquirir. Ayuda a las compañías, porque si no van a tener que botar esta comida. Ayuda a las compañías y a la vez utilizo un alimento que ya está, o sea, era tan circular esto, que yo no puedo creer que nadie lo haya querido hacer, a nadie se le haya ocurrido hacerlo. Conversar con cada una de nuestras cocinas que estaban cerradas, cientos de restaurantes con cocinas aptas para preparar alimentos en volumen y darnos la tarea, y que además incentivaba la economía y nos ayudaba a mantener los empleos dentro de nuestros negocios y ponernos a producir alimentos para todas estas personas. O sea, había tantas formas de atacar esto, pero la manera más sencilla fue agarrar a 3 o 4 compañías a dedo y escoger 3 o 4 o 5 cosas para poner adentro de una bolsa ofensiva y listo. Eso para mí es la muestra clara del poco interés que tenemos de resolver un problema fácilmente resolvible. Así de sencillo. Muchas gracias por tu intervención. Y ahora vamos a pasar hacia Venezuela. María Fernanda, como fundación o grupo comprometido a aportar para asegurar y llevar alimento
a los más vulnerables. ¿Cómo crees que ha sido la respuesta de los demás sectores de la sociedad? Todos los que nos involucramos, con gobierno, ciudadanos, organizaciones civiles, sector privado, para avanzar y cumplir lo que realmente nuestra gran meta, te lo pregunto a ti, sobre todo en un país que hay tanta diferencia como en Venezuela, hay tanta necesidad para avanzar y cumplir esa pobreza cero para el 2000 puntos suspensivos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Reinaldo en su última intervención. Creo que nos pusimos de acuerdo hace 5 años en el mundo entero para llevar este hambre cero al año 2030, pero según cifras de la misma Organización Mundial de la Salud, pues los últimos 5 años más bien el hambre ha venido incrementándose en proporción a cómo ha crecido la población mundial. Entonces creo que los progresos han sido insuficientes. Todo lo que está haciendo todas las personas que has nombrado no ha sido suficiente para esto. Vino el COVID-19 y definitivamente esto va a traer muchísimos más problemas, no nada más económicos, sino que en el sector alimentario, pues tanto la producción como la distribución de alimentos por el confinamiento se ha visto también mermado. Entonces, creo que si los esfuerzos no eran suficientes, ahora además los tenemos que duplicar con este tema del COVID-19. Esto ha sido, creo que si no cambiamos las políticas, si no nos unimos todos, no vamos a poder llegar a ese objetivo de hambre cero en el 2030. Según el Programa Mundial de Alimentación, el hambre la causan los siguientes motivos: el conflicto, el cambio climático, la recesión económica, y bueno, y viene ahora el COVID-19, donde se estima que se va a duplicar, estiman ellos, el hambre en el mundo. Entonces yo creo que debemos hacer un esfuerzo, como dijo Reinaldo, en el sector agrícola importante, porque este es el mayor empleador del mundo, creo que lo dijiste tú, fue Cadín. Es el mayor empleador del mundo y la mayor fuente de ingresos, particularmente en Venezuela. El sector agrícola se ha visto muy, muy mermado. Casi todo en Venezuela es importado, a pesar de tener unas tierras bendecidas, como casi todos nosotros aquí en Latinoamérica, donde todo se da y donde hay una necesidad gigante en el interior del país para tener trabajo, porque definitivamente los hogares rurales y los más pobres son los que requieren de este tipo de empleos. Y aquí en Venezuela, pues eso es uno de los sectores que está más grave en este momento, porque cuando Chávez vivía, pues también se hicieron una cantidad de expropiaciones de todas esas tierras para el gobierno encargarse de toda esa parte del sector agrícola, y bueno, lamentablemente lo que hizo fue venirse abajo, o sea que más bien hicimos un retroceso muy grande en este sector, y yo sí opino que debería a nivel mundial ponernos de acuerdo para invertir en esto. Y de alguna manera incluso garantizas la cantidad de alimento para toda la cantidad de gente con hambre. En Venezuela, fíjate, Elga, que tú dices esa merma de alimentos, me da pena decirlo, pero en Venezuela no se pierde nada, porque hasta en las basuras, lamentablemente aquí en Caracas, en la capital, ves a la gente revisando las basuras y se comen lo que está en la basura. Yo creo que el venezolano ha aprendido, después de tener tanta riqueza, tanto petróleo y tanta cosa, hemos aprendido con esta crisis que no se desperdicia nada, ni en los hogares, ni nada. Pero además de tener una conciencia civil, necesitamos un apoyo de parte de instituciones, de parte del gobierno, de parte de todos, para poder avanzar hacia el hambre cero. Muy impresionante y sensible lo que dices, y realmente sí, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que poner de nuestra parte para que en algún día 2000XX, yo creo que los gobiernos, los ciudadanos, las organizaciones, gremios, decir, todos los sectores deben colaborar para invertir, innovar y crear soluciones que sean realmente duraderas y sostenibles para erradicar el hambre y la desnutrición, que como ya lo hemos hablado, es uno de los grandes objetivos y desafíos de nuestra época. Y en esa línea, para concluir, quiero preguntarle a Reinaldo, tú, que eres una persona que hemos aprendido todos, y también hemos aprendido de Elga y de María Fernanda. Hoy ha sido una noche espectacular de aprendizaje.
¿Qué crees que nos hace falta, Edgar, para poder erradicar el hambre en América Latina? Súper huge mi pregunta, pero quiero tus comentarios. Bueno, creo que me han hecho lo que en algunos lugares llamamos la pregunta del millón, ¿qué hacer? Bueno, voy a dar algunas ideas. Hay que hacer muchísimo, desgraciadamente. Creo que es decir, como sociedad tenemos que partir de asumir que el acto de alimentarnos es una muestra realmente de la situación de pobreza o de riqueza en la que se vive, de equidad o de inequidad. Entonces, es decir, el tema de la comida, yo creo que en el momento de alimentarnos en una casa es que uno realmente puede valorar exactamente cuál es el nivel de vida que está llevando. Creo que no hay que olvidar cuestiones conceptuales que están detrás del tema de seguridad alimentaria o también soberanía alimentaria. Es decir, para comer, estar bien alimentados se necesitan alimentos que estén disponibles. Por lo que hemos hablado acá hoy, pareciera que el tema de disponibilidad de alimentos no es un gran problema en sí. Ahora, si se analiza de manera global, porque si uno va a personas, comunidades, lugares específicos, no todo el mundo realmente tiene disponibles los alimentos. Pero no basta que los alimentos estén, sino que sean accesibles en doble vía, o porque tenga, digamos, recursos para poderlos adquirir, o porque, digamos, estén a una distancia prudencial, yo pueda llegar al lugar, etcétera. Hay gente que realmente, es decir, en zonas de alta conflictividad, hay comunidades en nuestros países de Latinoamérica que ir al mercado es una gran odisea, porque tienes que atravesar barrios peligrosos, hay temas de pandillas, entonces ahí se ve muy afectado el tema de la accesibilidad a los alimentos, solo por poner un ejemplo. Pero también está el tema del uso y el consumo de los alimentos, porque ¿qué hacemos realmente con ellos? Es decir, si realmente le estamos dando el uso adecuado y los estamos consumiendo. Vamos a pensar que sí lo hacemos. Los cocinamos bien y todo el mundo recibe una ración acorde a sus necesidades nutricionales, pero ¿en qué estado está mi organismo para hacer una buena utilización biológica de ese alimento? Es decir, que yo traiga alimentos no significa que mi organismo tenga la capacidad de procesarlos y de sacar de ellos todos los nutrientes. Entonces, el estado de salud de las personas influye mucho, el agua que consumimos, etcétera. Entonces, y todo eso está marcado en un tema que recoge el concepto de soberanía alimentaria, cómo eso se hace considerando las costumbres, tradiciones, culturas de cada región, porque como bien dijeron, bueno, en el caso de María Fernanda, es decir, ¿por qué le damos arepas a los venezolanos? Porque sabemos que es un alimento nutritivo, pero que todo el mundo lo va a aceptar. Muchas veces en función de darle alimento a las personas, le llevamos alimentos que podrían ser los mejores del mundo, pero que no corresponden para nada con su concepción de lo que es alimento. Entonces es un desperdicio. Yo he visto gente con muchas necesidades después de, por ejemplo, de huracanes, etcétera, botando arvejas o dándosela a los cerdos, porque realmente nunca en su vida lo han consumido. Le dijeron que eso era alimento, pero nadie ni les enseñó. Entonces el tema digamos, de la identidad cultural, de lo que yo considero alimento, de la educación en nutrición, también es sumamente importante. Creo que hace falta menos política, porque siempre se habla de políticas públicas, pero quizás sí política pública como tal, pero no política partidaria. Si hay una de las cosas que los políticos echan mano siempre es al hambre de la gente. Entonces no conozco político que no haya tomado un niño en brazos con carita revolada o que no haya dicho que le va a dar comida a la gente. Entonces usan el hambre de la gente como una cuestión de política partidaria para ganar adeptos. Se necesita realmente más voluntad realmente de acabar con el hambre, que haya sentido de nación, de que tengamos sensibilidad por todo el mundo. Se necesita que los que saben del tema se involucren, incluyendo los centros de investigación, etcétera, y por supuesto que se involucren los que nos alimentamos, que somos todo el mundo. La gente tiene que estar involucrada en esos temas. Creo que se debe aplicar un enfoque basado en derechos humanos. Tenemos que tener claro que comer bien, nutrirnos es un derecho humano, no es un favor que nos está haciendo nadie. Hay que considerar que hay normas, los países tienen compromisos internacionales que han ratificado como los propios ODS. También a nivel nacional, en muchos casos existen leyes, quizás son mejorables, hay planes de desarrollo humano. En muchos casos hay políticas, como bien dice él, aparecen. Bueno, hay mucha gente con hambre
pero nos estamos comiendo el mundo en el cual vivimos. Entonces, es decir, ¿cuánto se necesita de agua? ¿Cuán poco estamos haciendo, por ejemplo, por los suelos? ¿Cómo estamos sobreexplotando de manera inadecuada el recurso pesquero? Si no nos damos cuenta que esas cosas están comprometiendo la comida de hoy, pero también la comida de mañana, entonces no estamos haciendo mucho sobre el tema. Creo que también tiene que haber cambios a nivel digamos, a nivel del Estado en el sentido de cómo está organizado, etcétera. Es decir, no hay una sola institución en ningún país que pueda garantizar la seguridad o soberanía alimentaria de nadie. Si se necesita, digamos que los ministerios de salud, de educación, los ministerios de agricultura, el ministerio de pesca, los ministerios ambientales, todo el mundo tiene que cooperar con eso. No puede ser una responsabilidad solo. Y por tanto se necesita que, digamos, los actores de más alto nivel del Estado, en este caso el Ejecutivo, tome control sobre el tema y pueda hacer una gestión integral del asunto. Porque si no, cada quien va a hablar por su lado y al final no se va a resolver el tema. Entonces hay que estar claro que es un tema multisectorial y se necesita el aporte especializado de muchas instancias y un liderazgo claro. Creo que es muy importante el aporte de la sociedad civil, lo que dice Elga, es decir, ¿cómo es posible que no haya sensibilidad sobre el tema de la sociedad civil? Es decir, también necesitamos que la academia se comprometa, no solamente, digamos, la sociedad civil y la academia a exigirle al Estado, sino también a mostrar resultados y a mostrar que se pueden hacer cosas. Y también a rendir cuentas, porque como sociedad civil recibimos muchos fondos de gente que pone en nuestras manos los recursos en función de que, digamos, resolvamos el problema. Entonces, no le podemos exigir solamente al Estado que rinda cuentas, nosotros tenemos que rendir cuentas también como sociedad civil. Hay que trabajar fuertemente con el sector privado en dos niveles. Creo que hay que mejorar las capacidades, sobre todo de los pequeños y medianos productores. Como bien decían al inicio, producen el 80% de la comida del mundo y muchas veces son gente que se está muriendo de hambre y a su vez producen alimentos. Entonces es una paradoja enorme. Entonces creo que hay que trabajar muchísimo con ese sector que produce mayormente la comida. Y no es solamente agricultura. También creo que obviamente el tema de la pesca, por ejemplo, tiene un rol muy importante en este tema. Y sobre todo en algunos países que prácticamente hay muchos países en el mundo que les es mucho más fácil acceder a recursos pesqueros que producir alimentos en su suelo, sobre todo los que son insulares. Creo que hay que crear mayor conciencia en el gran capital, que no es el que produce más comida, pero producen muchas veces, por ejemplo, grandes cantidades de cuestiones que son alimentos, pero que se usan, por ejemplo, para alimento animal, etcétera. Pero las prácticas ambientales son bien controversiales. Hay temas, por ejemplo, como el uso racional y compartido con el resto de la sociedad del tema agua. Por ejemplo, yo conozco de primera mano en Guatemala. En Guatemala hay un mapa que presenta cómo eran los ríos hace 20 años y cómo son ahorita. Han desviado el curso de una gran cantidad de ríos para que estos vayan hacia los lugares donde están produciendo pastos o soya o caña de azúcar. Entonces la gente que vivía alrededor de esos ríos y que producían alimentos ahí ya no lo pueden hacer. Entonces, ese tema tiene que regularse. No es posible que el recurso agua se esté usando de manera tan desigual y que incluso lleguemos al extremo de desviar el curso de los ríos para beneficiar el gran capital a costa, digamos, de la alimentación y el propio consumo de agua de la gente. Todo el tema del uso de los suelos, el tema del recurso marino, etcétera. Y obviamente también un gran compromiso es el tema de que se produzcan alimentos nutritivos y sanos. El gran sector privado es gran productor de una gran cantidad de comida chatarra, de caloría vacía, que inunda, incluso con precios sumamente bajos y asequibles, que está cambiando enormemente los hábitos alimenticios para mal de la gente. Entonces creo que ahí tiene que haber responsabilidad. De la misma manera que hay grandes regulaciones en el mundo para el tema de producción de alimentos, de medicamentos de manera segura, tienen que haber regulaciones para el tema de alimentos que sean realmente seguros y nutritivos para la gente. No es posible que nos estemos llenando de tanta comida chatarra que no alimenta. Creo que también la cooperación internacional tiene que estar comprometida con los planes nacionales, es decir, no es solamente abogar por los ODS, sino cómo eso se traduce en planes a nivel de los países. Y que, bueno, y tenemos la responsabilidad también de traer a los países experiencias exitosas, también de fomentar la cooperación. Si algo está funcionando en un lado, ¿por qué no puede ser en el otro? Y también fomentar, digamos, la interrelación. Creo que se trabaje mucho también en los cambios a nivel personal, familiar y comunitario. Ustedes han abundado sobre ese tema. Es decir, solamente con cosas tan básicas como que nos lavemos las manos, con la higiene en la preparación de los alimentos,
como digamos, estar atentos a la alimentación de los niños y las niñas o de los ancianos, etcétera. Creo que todo eso ayudaría muchísimo a reducir los niveles actuales de nutrición. Obviamente esto implica que no solo se debe incidir en producir más y mejores alimentos, que como he dicho es sumamente importante, sino también en los temas que he dicho de acceso, el consumo responsable, saludable, el tema de ambientes limpios y bueno, y también el tema de la salud general integral para que la gente pueda realmente aprovechar lo que comen. Los temas mucho más específicos están claros en los ODS. Ahí se habla de la atención prioritaria a quienes ya sufren de nutrición o están en riesgo. Dentro de eso, obviamente, la niñez es sumamente prioritario. Y ya como decía al inicio, no solamente porque son el futuro, sino porque son el presente. Ellos tienen que alimentarse el día de hoy. Hay que seguir avanzando en los temas de derechos de propiedad. Es decir, en manos de quién está la tierra y sobre todo la tierra productiva, qué hacen con ella. Por ejemplo, yo en Nicaragua vivo en un país con un per cápita de tierra por habitante enorme, pero ese indicador oculta una gran inequidad en el uso de la tierra, etcétera. Ya sabemos que casi nunca las mujeres son dueñas de la tierra. Y quienes somos dueñas de la tierra somos los hombres, pero nos preocupamos más por producir cultivos que generen ingresos como tal, pero no estamos tan preocupados por los alimentos. Entonces las mujeres sí están más preocupadas por los alimentos, pero no tienen acceso al recurso tierra, por ejemplo. Entonces ese tema de la propiedad es sumamente importante, pero también el tema de los seguros, el tema del financiamiento y lo que decía del uso, digamos, del recurso hídrico. Lo que ustedes han hablado enormemente, hay que disminuir el índice de pérdida de alimentos en toda la cadena, incluyendo también el momento del consumo que llega hasta el hogar. El aprovechamiento, como decía, sostenible del recurso pesquero y obviamente que hay que detener, revertir el deterioro del recurso forestal, porque a veces en nombre falsamente de producir comida estamos acabando con los bosques y esa es una ecuación que al final solo genera pérdida. Decía que, bueno, que Latinoamérica creo que tiene grandes capacidades. Lo que decía anteriormente, le sumo que bueno, somos la cuna de buena parte de los grandes alimentos que consume el mundo. ¿Se imaginan a Europa sin papa? ¿Se imaginan a Italia sin tomate? Todo eso salió de acá. Es decir, eso realmente, somos la cuna de esos grandes alimentos, el propio maíz. Entonces, también lo que decía, que tenemos condiciones ambientales en general que se puedan aprovechar y cuidar mejor. También no es solamente eso, es decir, no solamente producimos buena comida, también la cocinamos muy bien, ¿no? La cocina latinoamericana tiene ejemplos muy grandes y muy prestigiosos que digamos que nos sitúan en Latinoamérica, es un lugar de comer bien. Y también somos un lugar donde han confluido muchísimas culturas que se han enriquecido mutuamente y la parte alimentaria realmente ha sido un ejemplo. Por ejemplo, ir a Perú, que es una de las grandes cocinas del mundo, y no reconocer la influencia china o japonesa, es increíble. Entonces, ¿cómo nos hemos enriquecido con ser un lugar donde muchísima gente del mundo ha llegado y que ha permitido enriquecer, digamos, la cocina latinoamericana? Creo que en resumen, tenemos que, bueno, que como sociedad asumir en su máxima expresión lo que significa alimentarse, que es mucho más que producir alimentos, es mucho más que comer. El sentido de alimentarnos tiene un gran sentido social en todo el sentido de la palabra. Incluso el propio acto de alimentarnos quizás es uno de los actos sociales más apetecidos en el mundo. No por gusto gastamos tanto dinero en restaurantes, etcétera. Lo ideal sería que el comedor de cada casa, la cocina, fuera un gran restaurante donde realmente pudiéramos disfrutar plenamente de ese acto de alimentarnos. Wow, la verdad es que nos has dejado sin aliento. Tenemos mucho por hacer. Vamos a hacer un recap de tus comentarios y lo vamos a estar poniendo de los comentarios, de muchos de los comentarios que han elaborado los tres en nuestras cápsulas informativas para seguir sensibilizando acerca de este tema, un tema de gran importancia, Milagros, pero nos vamos con la señora de las conclusiones. Adelante, Milagros. La señora de las conclusiones. Yo creo que Reinaldo ha hecho un análisis tan profundo que realmente estas conclusiones van a ser lo más rápido posible. En primer lugar, siempre pensamos en una niñez en futuro, nos dice el mismo Reinaldo, debemos hacerlo en el presente. Quiero reiterar no solo el agradecimiento, sino también el reconocimiento a la organización Educo, a Kelly Durán y todo el trabajo que ellos están haciendo con la difusión de los diferentes temas. Apunto esto porque la educación también es transformadora de vidas, Karim.
y eso es importante. Queremos menos pobreza, fortalezcamos también esta área que es importantísima. Seguimos con las conclusiones. El Premio Nobel de la Paz 2020 para el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas es un llamado a tornar la mirada a la seguridad alimentaria. En este escenario de pandemia, lógicamente, se ha profundizado, nos dice María Fernanda, desde Venezuela. El hambre y la violencia van unidas, por ello es urgentísimo atender el tema de seguridad alimentaria. El esfuerzo debe comenzar desde la sociedad, haciéndonos responsables del problema. Debemos aprender a no consumir sin necesidad, nos dice Elga desde Panamá. En un mundo de comida, dice Reinaldo, y esto habla de distribución poco equitativa de los recursos y de falta de una palabra mágica, solidaridad. La disponibilidad de alimentos no es el problema es que sean accesibles. La humanidad necesita ser más humana, más solidaria. El hambre es un arma poderosa y como sociedad debemos quitarle el poder a quienes tradicionalmente la usan, los políticos, por ejemplo. América Latina es la cuna de grandes alimentos, debemos potenciar este aspecto, nos dice nuestro panelista de esta noche, de la organización Educo, Reinaldo Plasencia. Definitivamente ha sido un foro enriquecedor, Karim, y yo quiero cerrar con algo importantísimo que pasó esta semana, un pequeño comercial de unos segundos. Estamos esta semana, la Agencia Internacional de Noticias Voz de la Diáspora, una alianza importante que firmamos recientemente con la Universidad Carolina Albacio de Milán, Italia. Esto va a permitir que jóvenes salvadoreños residentes en Italia puedan acceder a nuestro programa de becas. Como ya lo hemos dicho al inicio de las conclusiones, la educación es transformadora de vidas. Así es que este comercial es para que todo aquel que aplique a este programa de becas pueda hacerlo a través de nuestra coordinadora de becas de Voz de la Diáspora, la colega periodista y corresponsal en Milán, Italia, Rosy Figueroa. Así es que, Karim, con esta muy buena noticia, queremos cerrar este foro agradeciendo a Elga, a Reinaldo, agradeciendo a María Fernanda desde Venezuela. Tremendo trabajo el que están haciendo ellos en Venezuela. Elga, muchísimas gracias. Decirte que todos esos esfuerzos son reconocidos por la sociedad en pleno, esa conciencia social de pensar en los vida lo que hacen. Así es que en esta noche, Karim, reconocerles, abrazarles y potenciar esos esfuerzos para seguir luchando. No están solos, hay una sociedad detrás. Yo pienso siempre, los buenos somos más, así es que si estamos unidos las cosas funcionan mejor. Saludos desde Ciudad de Panamá y le paso el micrófono, Karim, a los tres panelistas para que se puedan despedir. Adelante, vamos con él. No, sobre todo agradecerles por la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante para mí y para nosotros como fundación y importante para el país y el mundo, ¿no? Yo me quedo pensando definitivamente lo que Reinaldo dijo de estamos muriendo alrededor de la comida, es completamente cierto. Y sí, insisto, es un tema de falta de liderazgo y de voluntad. Tenemos que actuar y no podemos esperar más. Esto ahorita está afectando a un sector muy específico, pero si seguimos en este camino que vamos, la afectación va a ser mucho más grande y nos va a tocar mucho más cerca. Entonces, para mí es eso, no hay tiempo que perder. Ya no podemos seguir armando planes y políticas públicas, como decía Reinaldo. Es momento de actuar. Tenemos que actuar. Muchas gracias, Helga. Gracias. María Fernanda, tus palabras para despedirnos. Bueno, quiero agradecerles por este espacio, por la invitación, para abrirnos una ventanita desde aquí, desde Venezuela, y agradecerles a ustedes la gran labor que están haciendo y realmente están uniéndonos a todos. Lo que estamos diciendo aquí, nuestra conclusión de que debemos estar unidos para combatir esto, pues este es un ejemplo perfecto, lo que ustedes están haciendo con este conversatorio. Ha sido muy agradable estar aquí. Me encanta haber conocido a Helga y a Reinaldo, lo que hacen. Me pongo a la orden desde aquí, desde Venezuela. Si tienen ideas, me encantaría volvernos a reunir, intercambiar.
He aprendido mucho de ustedes también. Y bueno, lo que quieran saber, lo que quieran hacer, como dice Helga, es momento de actuar y no hay que ni dudarlo, ni esperar que alguien te dé algo o a que te digan que sí, no, hay que ponerse los pantalones y hacerlo. Entonces, gracias a ustedes que lo están haciendo. Gracias a ti, el caballero de la noche, señor. Bueno, gracias. No quiero repetir lo que han dicho mis compañeras. También ofrecerme si en la labor que ustedes tienen necesitan escuchar a alguien o algún consejo de cómo la niñez que ustedes atienden puede participar mucho mejor de su programa, pues estamos a la orden. Tenemos alguna experiencia en el tema y con gusto les podemos colaborar, ya sea con Educo o también a título personal. Y bueno, y me despido con una frase que quisiera que fuera para todo el mundo. Buen provecho, que realmente que todo el mundo pudiera decir todos los días, al menos 3 veces, buen provecho, y que esta humanidad se alimente muy bien. Gracias. Sí, muchísimas gracias y les recuerdo a todos los que nos están viendo y a los que nos verán en la repetición que el próximo viernes tenemos un conversatorio muy, muy, muy importante. Hablaremos del embarazo adolescente, deuda social. América Latina y el Caribe continúan siendo la segunda región con una tasa más alta en el mundo de embarazos adolescentes. Se estima que en la región el 15% de todos los embarazos ocurren en menores de 20 años. 2 millones de niños nacen de madres adolescentes entre los 15 y los 19 años. Es un tema preocupante también y es un tema que realmente debemos abordar todos. Así que los esperamos el próximo viernes. Tendremos participación de voceros desde la Argentina, también desde México, desde Panamá. También nos estará acompañando 2 personas desde Panamá. Así que muchísimas gracias, buenas noches y Dios los bendiga a todos. Sigan haciendo este trabajo maravilloso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Saludos.